Hola a todos. En este pequeño vídeo lo que vamos a intentar es explicaros un poquito mejor y con algunas imágenes para que podáis entenderlo mejor de lo que habitualmente os explicamos, cómo podemos controlar la sal y el agua que bebemos cuando estamos en hemodiálisis y cuál es la importancia de todo esto y cómo conseguir que, a pesar de comer sin sal, consigamos una dieta variada y una dieta apetecible, evitar caer en la monotonía. Vamos a hablar todo el rato de la sal. En ocasiones, en lugar de sal, oímos la palabra sodio. Tenéis que saber que es lo mismo. Sal y sodio son equivalentes. Y lo que es más importante, la sal siempre va de la mano del agua. Donde hay sal, hay agua. Si pensamos en una cucharadita de sal que disolvemos en un vasito de agua, veremos cómo se disuelve de forma completa. No podemos distinguir un vaso de agua que tiene sal de otro que no tiene sal. ¿Por qué? Porque se disuelve completamente. Porque el agua atrae a la sal, o mejor dicho, la sal atrae al agua. Ambos van siempre unidos. Cuanto más sal comamos, más sed tendremos. Y eso es así porque nuestro cerebro sabe qué cantidad de sal comemos. Cuando comemos sal, el primero en enterarse es nuestro cerebro. Y la respuesta que hace es producir una hormona que se llama hormona de la sed. Este es su nombre real y, como veis en la fotografía, lo que hace es darnos sed. Pero los efectos de comer sal van más allá. Cuando comemos sal, nuestro cerebro se entera de que hemos comido con sal y produce hormona de la sed. Todo esto lleva a que dentro de nuestros vasos sanguíneos, que es lo que veis a la izquierda de vuestras pantallas, tenemos una mayor cantidad de líquido y, por lo tanto, si imaginamos que los vasos sanguíneos son como pequeñas mangueritas, al tener mayor cantidad de líquido en su interior, tienen mayor presión en su interior. Esa presión, esa tensión, es la tensión arterial. Nos sube la tensión cuando comemos con sal. Además de subirnos la tensión, nos aparece hinchazón en las piernas, en los párpados. En casos más graves, esa hinchazón ocupa lugares que son más peligrosos, como pueden ser los pulmones y el corazón. Lo que veis en vuestras pantallas son radiografías en la derecha de un sujeto normal y en la izquierda de un sujeto al que le sobra líquido. Es un sujeto que tiene mucho líquido en exceso en el cuerpo. Cuando vemos una radiografía, la parte oscura es aire. Los pulmones tienen que estar llenos de aire, bien ventilados, bien oxigenados, como podéis ver en la imagen de la derecha. Sin embargo, lo blanquito es o bien carne, o bien hueso, o bien líquido. Lo que estáis viendo en la imagen de la izquierda son unos pulmones que tienen líquido, que tienen zonas blanquecinas. Además veis un corazón, que es lo que se ve en el centro de la imagen, que está agrandado con respecto al de la derecha. Es un corazón grande porque es un corazón que está sometido a mucha sobrecarga y que tiene en su interior una gran cantidad de líquido acumulado. Y diréis, bueno, ¿y por qué nos pasa esto? ¿Qué hemos hecho nosotros para merecernos esto? ¿Por qué no nos podemos comer unas buenas anchoas como Dios manda tranquilamente? Pues mirad, lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos el riñón sano, el riñón va a eliminar el sodio y el agua que nos sobra. Sin embargo, el enfermo no. Esto es lo que os quiero enseñar en esta diapositiva. En la parte derecha de la pantalla podéis ver un riñón sano que elimina ese exceso de sal y de agua y lo perdemos por el retrete. Sin embargo, cuando nuestro riñón está enfermo, lo que ocurre es que ese exceso de sal y de agua se acumulan y se acumulan dentro de nuestros vasos sanguíneos, dándonos tensión alta en nuestros párpados, en nuestras piernas, y lo más grave y lo más importante es que también se pueden acumular en nuestro corazón y en nuestros pulmones, pudiendo aparecer una sensación de fatiga, de falta de aire. Y diréis, bueno, ¿y entonces para qué vamos a diálisis si no es para que nos quiten ese líquido que nos sobra? Pues mirad, efectivamente la diálisis elimina el líquido y las sustancias malas que nos pueden hacer daño en el cuerpo, pero la diálisis tiene límites. Cuando nuestro riñón funciona perfectamente, lo hace 24 horas al día.
Lo habitual es que filtre entre 60 y 100 mililitros cada una de esas horas del día y por lo tanto, si hiciéramos el cálculo, normalmente suele eliminar aproximadamente 2 litros de orina al día. Si calculamos lo que esto supone a la semana, serían 14 litros, con la grandísima ventaja de que si es preciso, esa cantidad puede aún ser mayor. Sin embargo, cuando venimos a diálisis y la función de nuestro riñón no la hace el riñón, sino que la hace una máquina, esta máquina la utilizamos normalmente 12 horas a la semana, que serían 3 sesiones de 4 horas. Lo máximo permitido en cada sesión serían entre 4 y 5 litros. Esto sería un valor máximo. Lo ideal es que esté por debajo de eso, pero tirando por lo alto, tendríamos 12 litros que eliminamos con la diálisis a la semana. Como veis, ya no son 14, sino que son 12. Ahí tenemos 2 litros de diferencia, que si los bebemos de más se quedarán en nuestro cuerpo, pero además, cuando estamos en diálisis, todo lo que bebamos de más no lo vamos a eliminar de forma adecuada como haría nuestro riñón sano, sino que se acumulará. Cuando se acumula ese líquido de más, lo que ocurre es lo que veis en las pantallas y que ya os he mencionado. El corazón pasa de ser un corazón normal, como el que veríais en el extremo más derecho, para ser un corazón engrosado, un corazón que a base de tener que trabajar mucho, igual que cualquier otro músculo, se pone gordo, se pone con paredes más gordas. Cuando se nos ponen gordos los músculos del cuerpo, no pasa nada. Incluso hay gente que le puede llegar hasta a gustar, pero nunca nos gusta que el corazón se ponga gordo como el de la imagen, porque eso es malo para él y es malo para nosotros. Y lo mismo pasa con los vasos sanguíneos, con las pequeñas mangueritas que tenemos en el cuerpo y que llevan el líquido y la sangre de un lado para otro. Esas pequeñas mangueritas, cuando tienen demasiada presión en su interior, cuando tienen demasiada tensión arterial, se van haciendo cada vez más gordas porque tienen que hacer más fuerza para propulsar todo el líquido y la consecuencia es que cada vez tienen un agujerito interno, un diámetro interno menor. En la diálisis lo que hacemos es eliminar agua y productos de desecho. En el dibujo lo que aparece es la sangre en la que vemos los glóbulos rojos, que son los redondeles rojos, y en la que también está el agua. La línea verde vertical sería el filtro de diálisis. Y como veis, el líquido, que son las bolitas azules, está pasando desde nuestra sangre hacia la parte externa del filtro, a través de la membrana verde. Alguno puede preguntarse, ¿por qué a mí en diálisis, en cuanto me quitan un poquito más de 2,5 litros, 3 litros, me mareo, y sin embargo a la persona joven que está a mi lado y que no es hipertenso, que no es diabético, que no es tan mayor como yo, le quitan casi 5 litros y se queda tan pichi? Pues mirad, os voy a explicar qué es lo que ocurre y por qué no siempre podemos quitar todo el líquido que nos gustaría en la diálisis. Cuando somos jóvenes y sanos, por lo demás, nuestros vasos sanguíneos, las mangueritas que tenemos por dentro llevando la sangre, se adaptan a la salida de líquido estrechándose. Es lo que llamamos vasoconstricción. Sin embargo, cuando no son capaces de hacerlo porque somos mayores, porque ya están rígidas, porque ya están gorditas como las que os he puesto en el dibujo de la derecha, no son capaces de hacer esa adaptación y por lo tanto cuando va saliendo el líquido nos baja mucho la tensión, podemos llegar a marearnos. Esto no solamente tiene consecuencias sobre la tensión, sobre el numerito que vemos en el aparato, sino que cuando ocurre supone daño potencial para nuestro corazón, nuestro intestino y nuestro cerebro. Puede que incluso no nos lleguemos a marear, pero si sale mucha cantidad de líquido por unidad de tiempo y nos baja la tensión, nuestro corazón, nuestro intestino y nuestro cerebro estarán sufriendo y acumularán un sufrimiento que a largo plazo nos puede pasar factura. Por eso decimos que la sal mata. Y diréis, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer sin la sal de la vida? ¿Cómo vamos a poder disfrutar de una vida sin sal? ¿Hay algún truco para darle sabor
a la comida sin tenerle que añadir sal, qué alimentos tienen más sal y debemos evitar. Eso es de lo que hablaremos a partir de ahora en los minutos que quedan de vídeo. Veremos algunos secretos y trucos para una vida sin sal. Lo primero que tenemos que saber es qué alimentos están totalmente prohibidos. Está prohibido, en primer lugar, el salero en la mesa. Los alimentos de por sí ya llevan sodio, ya llevan sal. No es necesario que añadamos más, sino que nos tenemos que acostumbrar a su propio sabor, porque cada cucharadita de sal son gramos que estamos añadiendo de sodio. Y por lo tanto, como hemos visto, lo dañino que puede llegar a ser son posibilidades de daño para nuestro cuerpo a largo plazo. ¿Qué otros alimentos están prohibidos? Los embutidos tienen muchísima cantidad de sodio, muchísima cantidad de sal. Ahí os pongo la cifra. Lo mismo ocurre con las patatas fritas, los snacks, los frutos secos, que por supuesto tampoco debemos comer por el potasio, como habréis visto en otro vídeo o que veréis. Los productos en salazón, los productos del tipo de aceitunas, de ahumados, las salchichas, en fin, todo aquello que todo buen tabernero sabe que nos dará sed y nos hará consumir más líquido, más bebida. Hasta aquí todo muy fácil. Todos esos alimentos cualquiera sabe que tienen mucha sal y que nos dan sed, pero hay algunos alimentos que no imaginaríamos que tienen bastante sal y que comemos habitualmente. Por eso os propongo un pequeño juego muy rápido que consiste en pensar de cada pareja de alimentos que os voy a mostrar cuál tiene más y menos sal. Empezamos por unas galletitas, las hay saladas pero también las hay dulces, todas las que aparecen en la foto serían dulces. Y el otro alimento que quiero que penséis si tiene más o menos sal que las galletitas es el queso blanco. Cada uno tiene que pensar un momento cuál de estos alimentos tiene más sal. La respuesta es esta. Fijaos, probablemente todos hubierais pensado en el queso, que efectivamente tiene bastante sal, pero las galletas tienen más sal todavía. Fijaos, 600 miligramos de sal por cada 100 gramos de galletitas. Y no estoy hablando necesariamente de galletas saladas, que por supuesto tienen mucha más cantidad. Cualquier tipo de galleta, aunque nos parezca dulce, lleva también sal en su composición. Eso no quiere decir que estén totalmente prohibidas, pero que lo debemos de tener en cuenta. Tenemos aquí unas palomitas, que lógicamente podemos poner más o menos sal, pero pondríamos unas palomitas normales, sin demasiada sal, pero tampoco sin haberles echado nada de sal, y unas pastillas de ave creme. Cada uno lo puede pensar un momentito y os doy la respuesta. Fijaos, aunque las palomitas tienen sal y tendrán tanta más cuanto más les añadamos, las pastillas de ave creme tienen una cantidad muy importante de sal. Cualquier tipo de compuesto que le dé sabor a los alimentos tiene una cantidad exagerada de sal. No conviene que los utilicemos. Y no lo digo yo, lo dicen los envases. Cada vez que veáis un envase, para saber qué cantidad de sal tiene ese alimento, en lo que os tenéis que fijar es donde pone sodio, como os indico en la imagen. Os propongo también esta otra pareja, unos cereales de desayuno y unas patatas fritas. Nuevamente, hay patatas fritas que están más saladas que otras, pero calcularíamos una media normal, según lo que está publicado. Os dejo un momentito para que lo penséis y os diré que esta vez sí habéis acertado. La mayoría son las patatas fritas las que tienen más sal. Los cereales de desayuno no tienen tanta, pero fijaos nuevamente en que por cada 100 gramos tenemos 400 miligramos de sal, que no imaginaríamos que un cereal de desayuno sea un alimento salado, y sin embargo sí que tiene sal. No, nuevamente no lo digo yo, lo dicen los envases. Ahí lo tenéis, sodio 0,4 gramos, 400 miligramos de sal por cada 100 gramos de alimento.
Por eso muchas veces de lo que hablamos es del sodio oculto. Es sodio, sal que está oculta en los alimentos, que suele estar y debe de estar siempre registrado en los etiquetados, pero no nos fijamos habitualmente. Otros alimentos que también tienen mucha sal son los congelados, los alimentos que vienen prefabricados, que tienen cualquier tipo de procesamiento industrial. Siempre os decimos que las verduras es mejor tomarlas congeladas por el asunto del potasio, y es cierto, pero evitaremos otros alimentos congelados o precocinados como puedan ser las croquetas, los arroces, las delicias de jamón, las varitas de merluza, los carambes a la romana, el San Jacobo, etc. Hay veces que ni siquiera lo llaman sodio, le ponen numeritos extraños, E627, que quiere decir guanilato disódico. Ahí también hay sodio oculto. Los potenciadores del sabor, que se les pone el nombre de numerito y normalmente llevan delante una E, esos potenciadores del sabor también equivalen a sal. Vamos sumando gramos de sal. El bicarbonato sódico que va en las bebidas carbonatadas, en todas aquellas bebidas que llevan burbujas, también tienen sal, además de fósforo, como veréis en otro vídeo. Por lo tanto, tenemos que tener claro cuáles son los más peligrosos y por lo tanto están prohibidos, que son los de la derecha, embutidos, snacks, patatas fritas, etcétera, y cuáles no están totalmente prohibidos, pero debemos hacer un consumo moderado, lo menor posible, y siempre teniendo en cuenta que tienen sal en su composición. Y diréis, bueno, ¿y entonces qué comemos? Pues muy fácil, todo lo demás, pero con algunas consideraciones. Son de ingesta prácticamente libre, las carnes, los pescados, las pastas, los arroces. Y tenemos que comer con cuidado cosas como las frutas y las verduras. En el vídeo, en la diapositiva, que podréis tener también en papel el que desee, vienen aquellas verduras y hortalizas que tienen un contenido bajo, medio y alto en potasio. Las que tienen contenido alto son las que no se aconsejan, las que es mejor evitar. Las que tienen contenido medio y bajo, tenemos que tener la precaución de cocinarlas adecuadamente para eliminar su potasio, pero las podremos tomar. Y para el que se pregunte si existe algún tipo de sal que no nos aporte ese sodio que hemos dicho que es tan malo, pues efectivamente las hay, las venden en farmacia, en herbolarios, pero no las podemos tomar porque tienen un alto contenido en potasio. Y diréis, bueno, entonces al final las opciones que tenemos son pocas, porque vale que podemos comer bastantes cosas, pero hay muchas otras que no podemos comer y además no le podemos añadir sal a los alimentos, así que van a estar bastante sosos. Pues os diré que no, que existen algunas alternativas y algunas cosas que podemos hacer para tener una vida sin sal. Las alternativas a la sal. Bueno, pues sobre todo pasan por el ajo, el perejil, las especias. Si dejamos de lado la sal, descubriremos nuevos sabores que antes estaban ocultos por ella. Y es que la sal engancha. Cada uno tiene su punto de sal, cada uno está acostumbrado a comer una cantidad de sal y enseguida notamos cuando un alimento está más salado de lo que estamos acostumbrados o más soso. Por lo tanto, los cambios hay que producirlos muy lentamente. No podemos dejar de comer con sal de un día para otro, sino que debemos ir reduciendo y poquito a poco ir introduciendo otras alternativas que son las que os voy a mostrar. Son básicamente las especias. Las especias pueden ser de distintos tipos, hay muchísimas: pimienta, ajo, nuez moscada, tomillo, albahaca, mostaza, laurel, eneldo. Tenéis toda una lista en la diapositiva y cada una va bien a un tipo de alimento y por eso os las he clasificado así, siguiendo las recomendaciones de los cocineros. Y hay además algunos trucos. Si las añadimos al final de la cocción del alimento, conservarán mejor su sabor. Y también con ellas podemos hacer caldos caseros que a su vez podremos utilizar para otros guisos en lugar de agua y de esta manera estarán más sabrosos sin necesidad de añadirle sal. Otro pequeño truco es preparar estos ramilletes con
las especies que más nos gustan, el laurel, el tomillo, el romero, etcétera, y añadirlos al final de la cocción para que suelten sabor y de esa manera evitemos añadirle sal a los alimentos, pero comamos alimentos sabrosos y que nos sean apetecibles. Y diréis, bueno, está muy bien, ya sabemos qué comer o qué no comer, pero ¿y qué bebemos? Las sopas y los purés tienen que ser muy espesos y la cantidad que podemos beber cada día va en función de la cantidad que orinamos, lo que entra y lo que sale. Si tenemos la suerte de orinar, más o menos podremos beber la cantidad que orinamos en un día, a la cual podemos añadir 500 o 700 mililitros, que es lo que perdemos simplemente por respirar y por hablar. Por ejemplo, si orino 1 litro, podría beber hasta 1,5 litros, siempre siguiendo las indicaciones de nuestro médico. Pero si no orinamos nada, como máximo podremos beber 1 litro al día. Ojo, porque hay dos excepciones. Si estamos con diarrea o con vómitos o con mucha pérdida de líquido, no nos conviene deshidratarnos, por lo tanto podemos beber un poquito más. Si por el contrario existe mucha temperatura ambiental y estamos sudando abundantemente, es importante también que nos hidratemos y por eso podremos beber un poquito más de lo habitual. Siempre consultaremos con nuestro médico para saber la cantidad que podemos beber en cada situación. Y acabamos el vídeo con 10 secretos para no tener sed. El primero y más importante, comer sin sal. Es la mejor manera de evitar la sed. Segundo, controlar la cantidad que se bebe. Siempre os aconsejo una botellita de medio litro que nos tiene que dar para todo el día. He puesto en la foto una botellita de plástico, pero sería también adecuado o más adecuado una botellita de cristal. No conviene reutilizar demasiado los plásticos. Hay que tener en cuenta que esa botellita de medio litro nos tiene que servir para todo el día y que si bebemos además cosas como pueda ser una cerveza sin alcohol, lo tendríamos que descontar de ese volumen de la botellita. Si bebemos un vasito de cerveza sin alcohol, tendríamos que quitar un vasito de agua de esa botellita para calcularlo adecuadamente. Es importante beber solo cuando se tenga sed y a pequeños sorbitos. Tomaremos las medicinas con los líquidos de las comidas o con el líquido de la botellita, pero nunca con un vaso de agua extra. Podemos usar rodajas de limón para estimular la salivación, añadir unas gotitas de vinagre en el agua para tener menos sed. Podemos masticar chicles sin azúcar siempre y cuando no nos dé diarrea. O preparar hielitos añadiendo unas gotitas de limón o, como os pongo en la fotografía, metiendo trocitos de frutas en la nevera. Y un buen truco también para evitar tener el impulso de beber es estar entretenido, caminar, charlar con compañeros, charlar con nuestros familiares. En definitiva, distraer la mente y, a ser posible, hacerlo también caminando, que es una de las mejores cosas que podemos hacer con nuestra salud. Y nada más, yo espero que os haya sido de alguna utilidad, que con estos truquillos podéis tener una dieta un poco más agradable y además podáis entender mejor por qué os insistimos tanto en la importancia de comer con poca sal y con poco líquido, en el fondo, para que todo vaya mejor y para que tengáis una mejor calidad de vida y una mejor calidad de diálisis. Muchísimas gracias por vuestra atención.